Bienvenidos a esta clase de Excel básico impartido por Infotep. Soy su facilitador Rudy Javier Pérez y vamos a iniciar con una pequeña introducción de mi background. Soy ingeniero industrial de UTESA, graduado en el 2019. Estoy capacitado en el Excel básico, intermedio, avanzado. También he hecho el curso de tabla y dashboard en Excel. Tengo más de 5 años de experiencia en el área de producción y logística de inventario en Plastify y Oscar Caribe. Haciendo una pequeña introducción a lo que es el curso, leemos que el siguiente curso de Excel básico tiene como objetivo lograr que los participantes adquieran los conocimientos necesarios para la correcta ejecución y la comprensión del programa Microsoft Excel a nivel básico, brindando las herramientas esenciales utilizadas a nivel profesional para poder agilizar eficientemente el trabajo diario con Excel. Es importante que a nivel básico sepan por lo menos utilizar la herramienta, porque es un requerimiento muchas veces mínimo de una empresa donde vayamos a laborar, y si tenemos por lo menos esa certificación podemos mejorar la aplicación que tengamos. Viendo los objetivos del módulo, tenemos que el objetivo general, al finalizar el módulo de conceptos de Excel, el participante será capaz de entender los diferentes elementos que componen una hoja de cálculo de Excel. Y como objetivo específico, tenemos que, explicados los elementos y conceptos principales de una hoja de Excel, el participante sabrá cómo interactuar correctamente en una hoja de cálculo de forma correcta. Entonces, vamos ahora a la presentación de ustedes. Yo quiero que en la presentación del participante me digan las siguientes preguntas, o me contesten las siguientes preguntas. ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? ¿Por qué le interesa aprender Excel? ¿Y cuáles son sus expectativas del curso? Mi nombre es Ana Rodríguez, me dedico a encargada de cuentas por cobrar. Me interesa aprender Excel para ampliar mis conocimientos y facilitar mis labores. Espero mis expectativas del curso sería aprender un poco más de lo que ya he visto y lograr así un mejor desempeño de mis labores. Excel sí te va a brindar todo ese conocimiento, y más con el curso que vamos a impartir de forma básica, y espero que al finalizar los 3 módulos llenar esas expectativas que tú tienes. Vamos a ver unas pequeñas normas del módulo. Es algo que vamos a ver como requisito para poder ir desarrollando la clase de una forma correcta. Entonces, el participante tendrá que cumplir con las siguientes reglas acordadas para poder completar satisfactoriamente cada uno de los módulos. El participante debe estar de forma activa en el desarrollo de las actividades, siempre preguntando o levantando la mano para responder alguna pregunta. Debe tener un acumulado mínimo de un 80% de la calificación del módulo. Eso es para que al final del curso no tenga ningún tipo de inconveniente en aprobar. Porque si saca un 60, un 80 y después un 90, puede ser que al final del módulo
saque una nota bajita por el acumulado de los 3 módulos. Respetar las interrupciones de los demás participantes. Es importante que esperemos que la persona termine de hablar para poder participar y no interrumpir. Ser puntuales en la llegada a clases, esto es importante. Deben de llegar por lo menos 5 o 10 minutos antes. O si van a faltar, mandar una justificación. Y importante también leer y practicar las clases asignadas. Debemos de hacer siempre un repaso en la casa y practicar para poder nosotros desarrollar de forma correcta todas las actividades que tengamos. En lo que son los datos generales de la calificación, tenemos que la modalidad es curso de formación profesional, dura 80 horas, con las horas teóricas son 10 horas y con las horas prácticas son 60 horas. Esto significa que el horario será de lunes a miércoles de 6 de la tarde a 9 de la noche. Él o la participante será competente si logra conocer los elementos y conceptos que componen el programa de Excel, es capaz de realizar operaciones y fórmulas matemáticas de forma eficiente y logra realizar funciones lógicas de forma eficiente. Estos son los pequeños requisitos que debemos de cumplir, que va a estar complementado con lo del 80% de las calificaciones que hablamos en las normas. Entonces, cuando hablamos del mapa de la calificación, tenemos como los módulos de aprendizaje, que es Excel básico con el total de horas, que son 80 horas. El primer módulo sería conceptos de Excel, que es con una duración de 20 horas. Fórmulas y operaciones, con una duración de 30 horas. Y funciones lógicas, que con una duración también de 30 horas. Con esto completamos las 80 horas que vimos al principio. Ahora iniciando ya con la clase, ya dándole un inicio formal, ya viendo todas las características, viendo objetivos generales específicos, las normas. Vamos a entrar ya de lleno en lo que es el primer módulo, que sería el concepto básico de Excel. Entonces, ¿qué entendemos por Excel? Ana, ¿qué tú puedes entender por Excel? ¿Algún concepto que tú tengas en la mente? Que es un programa que nos puede ayudar a calcular de una manera más rápida, más eficiente. Ok, sí, sería un buen concepto porque Excel nos ayuda a calcular también. Entonces, vemos leyendo el concepto que entendemos por Excel. Es un programa informático que pertenece al paquete de Office de Microsoft, el cual nos permite realizar trabajos con diversos datos numéricos, fórmulas y hojas de cálculo, ¿verdad? Sería entonces la hoja de cálculo, podemos ejecutar todas estas funciones, hacer datos numéricos y todo eso. Muchas veces en el paquete de Office solamente utilizamos Word y PowerPoint, pero también es importante Excel y más en el ámbito laboral que lo vamos a desempeñar. Entonces, ¿para qué sirve? Es importante también porque a veces vemos el primer concepto, ¿verdad? Pero no sabemos para qué sirve. Entonces, sirve para trabajos numéricos, sirve para tablas, para gráficas, manejos de datos. ¿Y para qué más serviría? ¿Qué otra utilidad ustedes le pueden ver? Ana, ¿qué otra más tú podrías ver en la hora de utilizar Excel?
Excel nos puede ayudar a elaborar presupuestos, manejo de proyecciones y gráficos de una manera más fácil y rápida. Excelente, sí. Podemos utilizarlo para manejo de presupuesto. Es importante siempre, la persona de contabilidad, de cobros, utiliza mucho la herramienta y por eso es importante que se especialicen ya hasta el nivel avanzado, porque hay muchas eh, formas que vamos a ver aquí, que para ya hacer un poco más elaborado, como elaboración del presupuesto, hay que tener un poco más de conocimiento. Pero es un proceso que debemos de ir agotando. Entonces, vamos a ver entonces los conceptos, para qué serviría Excel. En gran medida, Excel facilita al usuario el trabajo numérico. Es a través de fórmulas, eh, permitiendo de este modo generar diferentes tablas y gráficas. Además, el utilizar este programa te brinda la seguridad de ofrecer datos y resultados con certeza de eficacia. Puedes optimizar tu tiempo, trabajo gracias a su eficiencia y utilidad. Muchas veces podemos hacer tablas con fórmulas y vaciamos los datos que nos dan y ya Excel lo hace de forma automática porque ya programamos la hoja de cálculo para que haga todas las operaciones matemáticas y te dé un resultado de forma acabada. Entonces, vamos pasando a los elementos básicos de Excel, eh, viendo la hoja de cálculo, ¿verdad? Lo que vemos en la hoja de cálculo. Entonces, entre los elementos de Excel y sus características, a continuación vamos a ver cuáles serían. Entonces, tenemos la hoja de trabajo, que la hoja de trabajo es cuando uno abre ya el programa, uno ve todo la hoja principal. Ahí es donde vamos a ejecutar las fórmulas, vamos a ver los gráficos, tablas, vamos a ir donde vamos a trabajar todo. También tenemos las filas, que las filas van del 1 hasta el infinito. Van en orden. Y tenemos la columna que van de la A a la Z. Si nos pasamos de la Z, tiene combinaciones que sería AB, AC, entre otros. Van haciendo combinaciones para que seguir completando, porque muchas veces tenemos datos muy extensos y por eso la hoja se acomoda a lo que tengamos. Tenemos las celdas, que la celda es la combinación de fila y columna. Ahí hace ese pequeño cuadrito, sería la celda. Tenemos la barra herramienta, que ahí es donde se encuentran todas las tareas en la parte superior del programa. La barra de fórmula también se encuentra en la parte superior y es donde colocamos las fórmulas, las condiciones que vamos a ejecutar en la hoja de cálculo. Tenemos las interrupciones, que aquí podemos encontrar los elementos de ajustar tipo de tipografía, color, agregar fórmulas, filtro de datos, imprimir, guardar cómputos, entre otras. Ahí están todas las funciones para el manejo de hoja de Excel. Entonces tenemos las etiquetas de hojas, que esas etiquetas son las que se encuentran en la parte inferior, y aquí podemos cambiarle el nombre, cambiarle el color, podemos agregar diferentes tipos de etiquetas para así organizar los datos correctamente. Tenemos cuadros de nombres, que ese cuadro de nombres nos indica la celda en cual estamos trabajando en el momento. Esto también lo vamos a ver en un pequeño ejemplo que vamos a ver.
¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia? No, hasta ahora. Oh, qué bueno. Qué bueno que van aprendiendo y leyendo. Recuerden que más adelante deben de ir repasando lo que hemos visto en el día de hoy para la próxima clase, dar una pequeña introducción a la clase anterior y después empezar con el siguiente tema. Entonces, en los elementos básicos podemos ver, ya vimos el desglose en conceptos y ahora vamos a ver de forma práctica dónde se encuentra cada uno. Entonces aquí tenemos la cinta de opciones, que sería aquí lo que ya leímos en la parte superior, la barra de herramientas. La barra de herramientas va combinada con la cinta de opciones. Cuando uno va desplegando una opción diferente, la barra de herramientas va cambiando y nos va dando diferentes funciones. Pues en este caso tenemos pegar, cortar, copiar, tipografía, color, alinear, tenemos condiciones, insertar tabla, autosuma, entre otros. Esto es como un pequeño resumen. En el home te da un pequeño resumen de muchas herramientas que vamos a encontrar dentro de la cinta de opciones. Tenemos la etiqueta de nombre, que es donde está localizado. Si se fijan aquí, ahí está localizado en el A1 y esta sería la celda, que es la combinación de filas y columnas, lo que hablamos anteriormente. Si estaría aquí sería M2 y así sucesivamente. Tenemos la barra de fórmulas, donde colocamos las fórmulas. Aquí podemos también ejecutar funciones, ver las funciones. Tenemos las columnas, que va desde la A hasta la Z, como lo vimos, y combinaciones. Tenemos las filas, que va desde 1 hasta el infinito. Va hasta un número que es bien extenso. Dice hasta el infinito, pero es un número bien extenso, que muchas veces no lo vamos a ver. Y las etiquetas, aquí tenemos las etiquetas, podemos agregar las etiquetas, cambiarles el nombre, ponerle color diferente, y el compendio de todos estos elementos sería la hoja de trabajo, y la hoja de cálculo, que es donde ya vamos a trabajar, vamos a colocar toda la información. ¿Tienen alguna otra pregunta con lo visto en este pequeño ejemplo? No. Ok, está bien. Hasta ahora no hay pregunta. Entonces, para ya hacer finalizando la primera clase del primer módulo, vamos a hacer una retroalimentación del contenido dado. Con esto vamos a hacer un pequeño ejercicio identificando los diferentes elementos que encontramos en la hoja de Excel. Y va a necesitar que ustedes participen, ¿verdad? Le voy a señalar cuál sería cuál sería entonces el elemento y ustedes me dicen el nombre. Entonces, si señalamos esta parte aquí, ¿cómo entonces se llamaría? La cinta de opciones. Exacto. Entonces la cinta de opciones donde vemos los diferentes herramientas, ¿verdad? Que podemos desplegar. Y debajo de la cinta de opciones, ¿cuál entonces sería esta parte acá? A la barra de herramientas. Sería, sí, la barra de herramientas donde uno va combinado con la barra de opciones. Entonces aquí tenía esta barra, ¿cómo se llamaría? La barra para fórmulas. Sí, entonces sería la barra de fórmulas, donde podemos colocar diferentes datos, quitar datos, poner las fórmulas. Tenemos aquí, el cual sería este pequeño cuadrito, tenemos acá.
La celda. Exacto. Tenemos la celda. ¿Y eh, en cuál lugar estaría colocado esa celda? En la E2. E3. En la E3. E3. Entonces, en caso de, en la etiqueta acá me pondría una E3. Sí, estuviera colocado aquí. Ahora, como está en la A1, ahí te coloca que está en la A1, como lo dice aquí el ejemplo. Entonces, ¿cuál sería entonces esto que va de la A a la Z? Bueno, aquí se va hasta la U, pero ¿cuál sería entonces ese elemento acá? La columna. Las columnas. Entonces, del 1 al infinito, ¿cuál sería? La Ajá, fila. las filas. Y recordando que la celda es una combinación de La la columna y la columna, fila. exacto, y la fila. Si lo colocamos acá, sería aquí y acá. Entonces, aquí tenemos acá debajo, serían, ¿cómo entonces se llamaría esa parte aquí? La etiqueta. La etiqueta. Entonces, son las diferentes etiquetas, podemos agregar más etiquetas, se pondrían así, aquí podemos poner el nombre, podemos cambiar el color y podemos organizar diferentes datos por etiquetas. Entonces, la combinación de todo esto sería, ¿qué sería entonces? La hoja de Excel. Exacto, sería la hoja de Excel, hoja de cálculo también, como le queramos llamar. Entonces, muy bien, así terminamos la retroalimentación. Recuerden practicar todo lo que vimos el día de hoy para entonces la próxima clase poder hacer un pequeño debate de los elementos que vimos y iniciar entonces con la segunda clase. Entonces, el miércoles nos veríamos desde las 6 de la tarde a 9. Entonces, hasta la próxima.